Listo, ya se está grabando y ya se está compartiendo la sesión. Cuéntenme, Edith y Alma, aquí es mucho más fácil abrir su micrófono. Cuéntenme, ¿pudieron entrar a la sesión con el asesor disciplinar que fue a las 5 de la tarde? Hola, asesora, buenas noches. Sí pude entrar, sí estuve ahí presente. Excelente. ¿Y cómo te sentiste? Ustedes empezaron como yo, teniendo una sesión a la semana para explicar cómo realizar las actividades integradoras. Y ahora nuestras sesiones son básicamente para resolver dudas y complementar lo que se diga en la sesión general. ¿Cómo te sentiste con este cambio? Pues la verdad se me hacía más fácil, a las anteriores veces, que el asesor explicara. Sí se me complica un poco más, pero sí hay más alternativas como estar participando en la clase mientras tenemos la clase. Sí, esta parte está mejor, ¿no? Que podamos conectarnos en una sesión donde todos compartamos. Hola, Cristian, bienvenido a la sesión. Bueno, en estos ya estoy compartiendo pantalla, les voy a empezar a presentar la presentación que vamos a estar trabajando el día de hoy, pero la intención es que podamos tener una comunicación mucho más interactiva, que puedan ustedes abrir el micrófono cuando lo necesiten, plasmar sus dudas en específico y que se quede grabada para el resto de sus compañeros. Entonces, pues sí, la sesión tan grande puede llegar a ser complicada. La ventaja son estas reuniones que vamos a tener de interacción y cualquier cosa que no haya quedado clara, con gusto la recuperamos. Bueno, entonces vamos a cambiarle aquí, semana 2, ¿no? Porque en realidad vamos a tener 2 sesiones semanales, semana 2 del módulo 3. Creo que así es más adecuado. Leer y escribir para aprender. Este es nuestro objetivo, revisar conceptos básicos que permitan la realización de las actividades integradoras, pero principalmente generar un clima de confianza que favorezca el desarrollo de las competencias. Y bueno, lo que vamos a hacer es que les voy a señalar algunos puntos que observé en su ejecución de los trabajos de la semana pasada. Vamos a rescatar algunos conocimientos importantes para la elaboración de las actividades y la revisión de las normas APA, además de recomendaciones generales y principalmente resolver sus dudas para que tengan todos los elementos para poder realizar su trabajo adecuadamente. Bien, en cuanto a la retroalimentación, pues se observa un buen manejo de Word, un buen manejo de la plataforma. La mayoría de las entregas están siendo los fines de semana, hay pocas entregas entre semana, entonces se carga la mayoría de las entregas el fin de semana. Observa un poquito de... faltan algunas entregas, sí hay como un 20 o entre un 15% de alumnos que no están entregando sus trabajos y esa parte pues me preocupa. Y recuerden que es muy importante cumplir con todas las indicaciones que se especifican en la rúbrica, como apegarse a la extensión que se solicita, si son 2 párrafos de 10 renglones, pues eso es lo que debemos de cumplir. Si tenemos que cumplir con una cuartilla, pues debe ser de 21 renglones aproximadamente. Entonces, a veces estas hacen el trabajo y lo hacen bien, pero no cumplimos con la extensión que se solicita y entonces se pierde parte del puntaje de la calificación. Y pues evidentemente hay que seguir practicando con la ortografía y lo de la nomenclatura fueron en realidad muy poquitos casos, ¿no? Pero sí la ortografía, a veces la acentuación se nos dificulta un poquito, el corrector no identifica siempre los errores porque pues no sabe cuál es el sentido que le estamos dando a la palabra y por lo tanto no reconoce el error, aunque sí lo hay en el texto. Hay que recordar que un resumen no es copiar y pegar fragmentos del documento que se leyó, sino que hay que explicar en nuestras propias palabras las ideas principales que logramos identificar. Este punto de la omisión de los conocimientos previos es muy importante. A ver, voy a regresar acá a la pantalla. Cuando hablamos de conocimientos previos, lo que estamos buscando es que
que lo que yo sé sobre el tema lo recupere para que entonces se integren la nueva información. Entonces, si yo logro saber con qué información llego a realizar la actividad, entonces los nuevos conocimientos se integrarán a lo que yo sé. Y de esa forma, pues logramos un aprendizaje significativo. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo en términos más coloquiales. A lo mejor yo ya sé hacer alguna receta de cocina, ¿no? Pensando en alguna habilidad gastronómica. Hay algún guisadito, un postre o algo que me sale bien y me gusta cómo lo hago, y cuando lo hago a mi familia le gusta que yo lo realice, independientemente de si soy hombre o mujer, ¿no? Hay algún guiso, algún postre, algo que me gusta hacer y me sale bien. Para aprender otro tipo de platillos, tengo que recuperar eso que yo ya sé. A lo mejor yo ya sé acitronar, a lo mejor yo ya sé hacer que la masa se expanda, que crezca con la levadura. A lo mejor yo ya sé hacer a lo mejor alguna salsita por ahí. Y entonces eso que yo ya sé y lo domino me sirve como un conocimiento previo para adquirir nuevas habilidades o nuevos conocimientos para otro tipo de platillos. Si yo no utilizo lo que yo ya sé, entonces los nuevos conocimientos no se alcanzan a integrar. Entonces, si yo ya sé hacer, por ejemplo, galletas, puedo ocupar esos conocimientos para ahora aprender a hacer pies o alguna otra cosa que sea un poquito más compleja. Entonces, de esa forma, la información va siendo más profunda, más integral, y se amplía la gama de conocimientos que tengo. Por eso, en algunas de las actividades de prepa en línea, inician preguntándome qué es lo que yo ya sé sobre el tema, para que se pueda enlazar con los nuevos conocimientos. Pero si en lugar de mencionar cuáles son mis conocimientos previos, yo voy e indago, en lugar de rescatar lo que yo ya sé, pues no hago esta conexión, no se logra formalizar el vínculo entre lo que yo sé y lo que puedo saber. Entonces, por eso es que se puede llegar a perder porcentaje de la calificación si yo no rescato esta información que ya poseo. Supongo que ustedes sí lo hicieron, ¿verdad? Edith y Alma, váyanme contando. Bueno. Reseña, ok. En la reseña, a veces, cuando les pregunto cuál es la diferencia entre una reseña y un resumen, pues generalmente sí me la dicen. Pero cuando lo llevamos a la práctica, pues no lo hacemos como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un resumen, pues hablamos de una síntesis de la información escrita en mis propias palabras, lo que yo entendí del texto o del material que estamos revisando de forma sintética. Pero cuando hablamos de una reseña, sí se parte de un resumen porque yo revisé el material y entonces puedo decir que estos son los puntos que se mencionaron, pero en la reseña hay que agregar una valoración del mismo. Me parece que el material es profundo, hay una evaluación, una valoración personal o una crítica sobre el material que estamos revisando. Es la diferencia entre un resumen y una reseña. En el resumen solamente hacemos una síntesis de la información en mis propias palabras. En términos de complejidad cognitiva, es mucho más complejo realizar una reseña porque ahí me tengo que posicionar. ¿Yo qué creo? A partir de esta información que revisé, ¿qué es lo que yo creo de cómo se está abordando el tema, si coincido con el planteamiento del autor, si estoy en contra de lo que se menciona, si considero que uno de los autores que revisé aborda el tema de una forma más clara y otro autor lo hace de forma superficial? Yo asumo una posición, evalúo el contenido y asumo una posición en torno al material que estoy consultando. Entonces, cuando hago una reseña, pero no coloco mi valoración, no estoy cumpliendo con el objetivo del texto que se me solicita y solamente estoy entregando un resumen. El resumen, pues obviamente sí parte de una comprensión del texto, pero no asumo una posición, solamente menciono las ideas principales. Entonces, a veces esos son puntitos que les llegan a fallar. Ajá. ¿Qué más?
Por ahí me preguntaba un alumno que todavía no veía reflejada su calificación. A veces, por ejemplo, empiezo a calificar la actividad integradora 1 y avanzo un poquito y después suspendo de revisar la actividad integradora 1 y me voy a la actividad integradora 2 y empiezo a calificar. Y entonces, cuidando que no se rebasen las 72 horas de plazo para la calificación de las actividades. Entonces, cuando ven que se calificó la actividad 2, pero no la 1, como que se alarman y dicen, a lo mejor no me va a calificar la 1. Pero no pasa eso, nunca pasa eso. Las actividades se tienen que calificar antes de 72 horas, independientemente de el orden en el que se califiquen. Lo que cuidamos es que en ese plazo ustedes obtengan su calificación lo más pronto posible. Eh, no siempre se puede con muy pocas horas de diferencia, pero pues se hace el esfuerzo. Entonces, no se preocupen, todas las calificaciones se entregan antes de las 72 horas y sin considerar los fines de semana. Esa parte también es importante contemplarla porque si yo la entregué el jueves, pues desde mi punto de vista se cumple las 72 horas en fin de semana, ¿no? Pero no, porque sábado y domingo no se contabilizan. Entonces, si la entregué el jueves, probablemente hasta el martes pueda estar actualizada mi calificación. Bueno, ¿cómo vamos, Alma y Edith? ¿Algún punto que quieran mencionar hasta aquí? Bien, voy a ponerles aquí. Bueno, esto es en cuanto a la retroalimentación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos permita interactuar más. Les voy a copiar esta dirección y les voy a pedir que ingresen, a ver si pueden hacerlo fácilmente. Aquí está nuestra reunión. Ajá. Se los voy a pegar aquí para que ingresen. Ustedes me van a ayudar a contestar la pregunta que aparece en ese muro. Nada más van a ingresar aquí, les va a aparecer esta pantalla y le van a dar clic aquí en más. Y entonces le van a poner su respuesta. ¿Cómo citar y referenciar a los autores de consulta? Para hacer sus actividades integradoras, ustedes revisan muchos materiales. ¿Cómo se deben de citar? ¿Qué saben sobre esto? Lo que ustedes sepan, lo que pase por su mente, lo que ustedes suelen hacer, o lo contestan, ¿vale? Aquí ya me parece que alguien está empezando a escribir. Mientras escriben, a mí, ¿saben qué es lo que me preocupa? Que teniendo tantas reuniones podamos tener menos asistentes en nuestras sesiones con el asesor. En los módulos pasados estábamos teniendo pues un número bastante importante de asistentes y en estas que hemos tenido la semana pasada y esta siento que son poquitas. Entonces eso me preocupa. Todo lo que ustedes saben, ¿cómo le hacen para citar y agregar referencias? ¿Saben la diferencia entre las citas y las referencias? ¿A qué se refiere una y otra? Una vez que contestan, ustedes pueden agregar aquí imágenes, fotografías, lo que quieran para completar su participación y ya cuando hayan escrito, publican. Nada más le dan aquí en publicar y me va a aparecer a mí su respuesta. Vamos a poner esto. Se ve mejor. ¿Qué habrá pasado con Cristian que se salió? A lo mejor le falló la conexión. Muy bien. Bueno, se me olvidó pedirte que pusieras tu nombre. Dice apellido, iniciales del nombre,
año de publicación, título del artículo, año del artículo, título del artículo, título del artículo. A ver, el primero es el apellido, ¿no? Excelente. Año de publicación, muy bien. A ver, ¿de dónde tomaste la información? Día del mes, año de publicación. Ah, son 4 diferentes estilos, ¿no? Más o menos me guío así. Excelente. Pero cuéntame, ¿quién fue la que lo puso? ¿Edith o Alma? Ah, ok, gracias, Alma, ya vi. Muy bien, Alma, mira, pues lo haces, la verdad, bastante bien. En prepa en línea no nos piden un formato en específico, aunque el formato APA es el más utilizado generalmente. El formato APA se va actualizando cada cierto tiempo. Y así como tú lo mencionas, pues rescatas varios elementos. Dices, apellido, iniciales del nombre, excelente. Entonces, lo primero que tenemos que poner es el primer apellido, seguido de la primera inicial del nombre. Después, el año de publicación y el título del artículo. Este punto número 1 me parece muy acercado. Acá son otras opciones, pero la primera me parece suficiente. Ahora, después de poner el título del artículo, es importante colocar la dirección electrónica donde se encuentra ese material, porque siendo estudiantes de prepa en línea, pues es lógico que la mayoría de las fuentes de las fuentes que están utilizando, pues sean obtenidas de internet. Entonces casi siempre llevan la liga de consulta. Pero ¿qué pasa cuando no encontramos los datos de la referencia? Digamos, yo ingreso, empiezo a buscar información que quiero recuperar para mi trabajo. Ajá, muy bien. Primero se pone el apellido y luego el nombre, y luego el título, el año de publicación y el título del artículo y la dirección. Excelente. Con estos datos basta, está muy bien. Las referencias deben de colocarse al final de nuestro trabajo, en una hoja adicional y se titula así, referencias. No se ponen al final de nuestras tablas o al final de nuestra introducción o al final de la primera hoja, sino al final de todo nuestro trabajo y se agregan todos los documentos que nosotros consultamos. Así como ustedes lo están señalando, sí, está excelente. Entonces empezamos por el el apellido, seguido de la inicial del nombre, seguido del año de publicación y luego el título de la publicación y después la dirección electrónica. Excelente. Pero, como les preguntaba hace un momento, a veces las fuentes que consultamos no tienen la información. Por ejemplo, los materiales de prepa en línea, ¿quién los hizo? ¿A quién ponemos como autor? Entonces no los ponemos si los estamos consultando para realizar nuestro trabajo. ¿O qué se hace en ese caso? Porque siempre debemos de colocar nuestras referencias. Ustedes lo hicieron aquí excelente. Pero luego encontramos materiales en internet que no tienen el nombre del autor. ¿Qué se hace en esos casos? O, por ejemplo, para agregar los datos de las fuentes de prepa en línea, ¿qué datos coloco? ¿Eso cómo lo podemos resolver? ¿Qué piensan, Edith y Alma? Bueno, para no abrumarlas demasiado, voy a ir a mi presentación, para que no se sientan interrogadas. Bueno, este es un ejemplo de un libro impreso. En prepa en línea casi no utilizan este tipo de materiales, pero si estuviéramos en una biblioteca o recurriéramos a los libros que tengo en mi casa, tendría que ser así, apellido, como ustedes decían, inicial del nombre, año de publicación, el título va en cursivas y se tiene que señalar la edición. A veces los libros cuando son muy exitosos, pues tienen más de una edición, se debe señalar qué edición estamos consultando, el lugar donde se editó y la editorial. Esto es cuando se trata de un libro impreso. Pero la mayoría de nuestros trabajos vienen de internet y entonces estas son las características que ustedes ya mencionaron, apellido, inicial del nombre, año de publicación, el título y a veces se nos solicitaba antes en las normas APA decir cuándo realizamos la búsqueda. Ahora ya no, basta con que pongamos la liga de la dirección electrónica.
Pero cuando no tenemos la información, lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos si es una referencia confiable. Si quiero seguir utilizando esta información, aunque yo no conozca cuál es el autor. La verdad, lo más recomendable es utilizar a otra fuente que tengamos el respaldo de saber quién la escribió. Eso nos ayuda a identificar si es una fuente confiable o no lo es. Pero digamos que aunque no tengo la información completa, yo quiero utilizar la información. ¿Qué puedo hacer? A veces es porque viene una opinión y la opinión me parece muy buena y representa algo que yo quiero utilizar. En ese caso, se pone el título de la publicación en lugar del autor y en año se pone SF sin fecha y después ya la liga electrónica. Pero siempre tenemos que, la dirección electrónica, siempre tenemos que colocar los datos, no basta con omitirlos, sino tengo que buscar la forma de recuperar la información para que mi lector sepa en qué bases me estoy fundamentando para realizar mi trabajo. Y en los módulos pasados, pues esto no era un criterio de evaluación para ustedes, pero a partir de este módulo se incluye en la calificación. Si ustedes no cumplen con las referencias, entonces empiezan a perder puntaje de la calificación. Entonces, al principio se nos hace un poquito complicado, pero ya con el paso del tiempo, pues lo vamos haciendo mucho más fácil y ya de forma automática. Entonces, siempre tenemos que colocar nuestras referencias. Y ojo, las referencias se colocan en orden alfabético. Entonces, no, se deben de colocar dependiendo del apellido del autor, para que siempre aparezcan en orden alfabético. Y bueno, pues vamos a continuar. En esta semana, no voy a explicarles cómo realizar las actividades integradoras porque eso lo tienen que ver en la sesión del asesor didáctico, pero sí quiero recuperar algunos conceptos. En esta semana vamos a trabajar con el concepto de ciencia. Cuando hablamos de ciencia, estamos haciendo referencia a este conocimiento que obtenemos de forma sistemática, de forma objetiva, y este conocimiento es verificable. Entonces, las ciencias los diferentes tipos de ciencia que conocemos buscan explicar las causas y la naturaleza de los fenómenos que estudiamos. Entonces, por ejemplo, está la medicina, la biología, la psicología y cada una de estas ciencias, entre muchas otras que existen, tratan de explicar su objeto de estudio. Y para explicarlo se valen del método científico. El método científico no es otra cosa que la estructuración de pasos que nos permiten observar, plantear un problema, recuperar datos, formular hipótesis, experimentar y analizar los resultados. Entonces, por ejemplo, ahora que sucedió lo de la pandemia, ¿cómo podemos ubicar esta serie de pasos del método científico? La observación es el primero. Empezaron a identificar a diferentes personas que tenían síntomas comunes y algunos de ellos perdían la vida. Entonces, esta observación nos llevó a plantearnos un problema. ¿Cuál es el problema? ¿De qué se están enfermando las personas? ¿Cómo se contagian? ¿De dónde viene esta enfermedad? Entonces, hay una observación y hay el planteamiento de preguntas. Ay, perdón. Y después viene la recolección de los datos. ¿Cuáles datos? Pues registrar cuánto tiempo dura la enfermedad, cuáles son los síntomas, quiénes se ponen más graves, con quiénes estuvieron en contacto, observar, pues hacer observaciones de laboratorio mucho más específicas, las bacterias, todo esto que está sucediendo a nivel celular. Eso es la recolección de datos. Y entonces se formulan hipótesis. La hipótesis es una afirmación de lo que puede estar pasando, que busca explicar, es una afirmación que busca explicar. Todavía no está comprobada, es una afirmación tentativa. Entonces, una afirmación de este tipo podría ser, basándonos en este ejemplo, surgió un nuevo virus que afecta las vías respiratorias. Esa puede ser una hipótesis. O se está presentando un nuevo brote de una enfermedad ya conocida. O, por ejemplo, las personas están contagiándose por la vía aérea. Son afirmaciones que no están confirmadas al principio. ¿Sí? Perdón.
confirmaron después a partir de experimentaciones y de analizar los resultados. Entonces, esto que les acabo de platicar de una forma muy somera es cómo se realiza el método científico. Y el método, la aplicación del método científico a determinados fenómenos nos dan como resultado el conocimiento científico. En estas actividades de esta semana, ustedes van a revisar más las características de la ciencia. La ciencia es sistemática, es metódica, es objetiva, verificable y modificable. Sistemática porque debe de ocupar estos pasos uno a uno de forma sistemática. Metódica porque siempre se basan en el rigor del método, en la aplicación de cada uno de estos pasos sin saltarse ninguno. Además, la ciencia es objetiva. ¿Qué significa eso de ser objetiva? Que yo trato de dejar mis creencias al momento de realizar la ciencia. No son mis ideas, mi experiencia, sino más bien es el conocimiento que se obtiene a partir de la aplicación de este método. Entonces, no son hallazgos a los que llego a partir de mi forma de pensar. Se deja de lado lo que uno piensa y se apega a los hechos. Y dice que es verificable porque entonces todas las personas que apliquen estos mismos pasos de la misma forma que lo estoy haciendo yo, deberían de obtener un resultado similar. Y si no obtienen un resultado similar, significa que la ciencia se puede modificar. Ese conocimiento científico entonces no es fijo, no es estático, se puede ir mejorando el conocimiento. ¿Cómo lo puedo explicar en otras palabras? Se estuvo verificando las diferentes vacunas que empezaron a surgir para atacar a esta enfermedad de la que hablábamos hace un momento. Entonces, digamos que en la primera aplicación de la vacuna observamos que disminuía la sintomatología o que disminuía la probabilidad de que se duplicara el virus, ¿no? Y entonces, en una segunda aplicación de la vacuna, de esa misma vacuna, dentro de estos ensayos experimentales que se hacen, a lo mejor alguna persona tuvo una enfermedad que se presentó o a lo mejor no disminuyó los síntomas o a lo mejor no impidió que adquiriera el virus. Entonces, ante estos nuevos hallazgos, tengo que modificar lo que yo ya había dicho. Entonces, como se está constantemente verificando la información, se modifica lo que se sabe. Entonces, esa parte me gusta a mí mucho de la ciencia. Las ciencias nunca están acabadas. Siempre están teniendo nueva información. Hubo un nuevo descubrimiento, hubo un nuevo hallazgo, ya no se cree en lo que se pensaba al principio. Entonces, todo el tiempo la ciencia se está corrigiendo a sí misma y creo que eso es una de sus principales cualidades. Ahora, en esta semana ustedes van a, como lo decían en la sesión de los asesores disciplinares, vamos a trabajar con la biología. Y entonces ustedes, la biología es la ciencia que estudia la vida, pero tiene diferentes ramas. Entonces, las ramas se encargan del estudio de esta vida, en concreto en algún área en particular. Por ejemplo, está la biología celular, que se encarga de estudiar la vida, pero a nivel celular. La zoología, que se encarga de estudiar la vida, pero en el ámbito animal. La microbiología, que se encarga de estudiar los microbios, y así, dentro del estudio general de la vida hay diferentes ramas. Entonces, podemos encontrar la biología del desarrollo, la biología marina, la biología molecular, la botánica, la ecología, la fisiología, la genética y las otras que ya les había mencionado. Y esta clasificación de las ciencias también se mencionó en la sesión, entonces ya no voy a ahondar en ella, pero como el campo de trabajo de la ciencia es muy amplio, pues se divide en las ciencias, ¿no? En ciencias naturales, sociales y formales. Y bueno, pues esto creo que es lo que necesitaríamos en todo caso para realizar las actividades integradoras. Y lo demás ya se abordó en la sesión de los asesores disciplinares. Cuéntenme, ¿hay algo más que ustedes ya revisaron qué tienen que hacer? ¿Tienen alguna duda sobre cómo realizar la actividad? ¿Hay algo que quisieran que platicáramos, en donde profundizáramos?
¿Hay algo que necesitemos abordar con más detalle? Bueno, pareciera que no hay dudas, ¿cierto, Alma y Edith? Veamos aquí. Ah, sí, a ver, perdónenme, no había leído esto. Yo ya revisé, estoy viendo las fuentes que mando. Yo ya mandé mis actividades, pero creo que sí me falló referenciar. Ah, Edith, si tú quieres, si todavía no te calificó, puedes modificar tu actividad si gustas y todavía y no hay ningún problema, no vas a tener ninguna afectación. Puedes editar, modificar tu trabajo y editarlo. Ah, qué bueno que te esperaste, Alma, me da muchísimo gusto. Pero sin problema, ¿eh? Si quieren hacer algún ajuste o si tienen alguna dudita, con todo gusto. Esta semana, pues sí, hay una actividad que es muy larga porque hay que revisar 5 artículos diferentes. Entonces, pues esa requiere un poquito más de tiempo. Y en general, en este módulo, también en la siguiente semana, hay una actividad que requiere trabajo colaborativo y necesitan mucho tiempo. Entonces, no están complicadas las actividades, pero sí son un poquito laboriosas porque tienen varios pasos. Entonces, si ustedes gustan, pueden todavía editar sus entregas para que cumplan con todos los criterios de evaluación y entonces tengan el 100% de la calificación. Y no sé si quieran comentar algo más o hay algún punto que debamos retomar. Parece que vamos bien hasta aquí. Muchas gracias por sus participaciones aquí en el ejercicio. Bueno, para que no sea tan cansado, vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Les voy a mandar otra liga el jueves para que se conecten y y veamos si hay algún pendiente. Ah, ok, el foro. El foro no tiene calificación, pero es la forma de interactuar. Entonces, ahí lo importante sería, por ejemplo, compartir cosas que ustedes ya han logrado dominar o que les hayan servido para realizar las actividades de esta semana. Aunque no se califica propiamente, pero sí es un buen recurso porque nos permite, como esta sesión, estar en contacto. ¿Vale? Bueno, pues mil gracias Alma y mil gracias Edith por ser tan participativas y responsables. Me dio mucho gusto verlas y bueno, esta sesión se va a quedar grabada y la voy a subir a YouTube donde les voy a compartir la liga. ¿Vale? Cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Igualmente Edith. Bye Alma.